Asus ROG Ally versus Lenovo Legion Go. Aquí voy a decirte cuál tiene mejores prestaciones, cuál tiene mejor autonomía de batería, cuál es mejor en videojuegos, cuál es mejor en cuanto a multimedia usando la consola como un CPU, cuál es más rápido. Y al final voy a subir aquí para darte mi humilde opinión y decirte con cuál me quedo yo. Así que vamos con esta comparativa. Dos consolas portables con Windows, con prestaciones muy distintas. Recuerda que esta viene, la verdad es que de entrada debo decirte que la pantalla de la Lenovo pues destroza a la de Asus, ya que fíjate, la de Asus tiene la resolución o el brillo, está a tope, lo tengo al máximo, fíjate, está brillo al máximo, y también en la Lenovo tengo también el brillo a tope para que no haya ventaja entre uno y otro y que ustedes puedan apreciar, ¿verdad?, la calidad en la pantalla. Y lógicamente que a nivel de pantalla gana la Lenovo porque viene con una pantalla de 8.8 pulgadas versus la Asus que viene solamente con 7 pulgadas. Resolución en la Asus es Full HD 1920 por 1080, a diferencia de la Asus, de la Lenovo, perdón, que viene con resolución en 2K 2560 por 1600 píxeles. Relación de aspecto en la Asus 16:9, relación de aspecto en la Lenovo 16:10. Eso es para que lo tomen en cuenta. En cuanto a tecnología en la pantalla, ambas vienen con un panel IPS. Las dos son táctiles, ¿verdad? Pero basado en mi experiencia, siento que la parte táctil en la Lenovo responde mejor. Y quizá le da cierta ventaja este tema de que la pantalla sea más grande, pero no sé, siento como que es más preciso a la hora de nosotros ejecutar una aplicación. Para nosotros abrir una aplicación, pues siento como que me responde más rápido la Lenovo. Cabe también mencionar que la Asus viene con una pantalla a 120 Hz y la Lenovo viene con una pantalla a 140 Hz. La Lenovo viene con 500, ambas vienen con un brillo máximo de 500 nits en ambos casos. Me parece a mí que está ayudando que al tener más gráficos, pues lógicamente esto le está dando una ventaja a la Lenovo, porque al ser una pantalla más grande y al tener más resolución, pues lógicamente esto sería como una ventaja. Así que en ese sentido, pues lógicamente a nivel de pantalla, a nivel de la parte táctil, la parte touch, pues gana la Lenovo. Me siento mucho mejor. También a la hora de jugar, siento que el tú poder jugar en una pantalla más grande, pues también eso es una ventaja. Así que en ese sentido vamos a darle un punto a la Lenovo a nivel de prestaciones en la pantalla. Ahora hablemos de los mandos. Los mandos de la Asus son fijos. Es un mando fijo. Trabaja muy bien. Tiene dos botones acá, dos botones especiales para nosotros configurarlo y agregar algunas funciones. La Lenovo también cuenta con una cantidad de botones increíble. Tiene botones por acá. Aquí tiene dos que se puede usar después como mouse. Tiene aquí los típicos botones aquí arriba. El LB, el RB y viceversa, ¿verdad? Y tenemos también la misma posición en los botones. Cruceta, botones de acá. Y basado en mi experiencia, debo decirte que a nivel de jugar con el control, pues es casi igual en ambos casos. Me siento igual en ambos casos. Los dos trabajan muy bien a la hora de nosotros desempeñar funciones con los mandos. La única diferencia es que gana la Lenovo porque los mandos se pueden separar. Presionamos solo un botón de acá y podemos retirar el mando, ¿ve? Y ya se convertiría en un mando, ¿verdad? Un mando a distancia. También puedes retirar tanto el izquierdo como el derecho. Y también puedes hacer esto. Puedes quitar este. Muy sencillo quitarlo. Y con esta base que está acá, con esta basecita, que es una basecita magnética,
ya se convertiría en un mouse. Fíjate, ya pasaría de ser un mando de videojuego, ya pasaría a ser un mouse. Y esto te da una súper ventaja, porque a la hora de tú hacer multimedia, pues lógicamente va a ganar el Lenovo. Porque también, si sumamos a esto que a nivel estético viene con esta base, ¿verdad? La verdad es que la revienta en todo el sentido de la palabra, chicos, porque esto ha sido algo muy genial y algo que a mí en lo personal me ha encantado. Una vez que ya tú dejas de usarlo, pues simplemente vienes aquí, lo apagas y ya. Ya, aunque tú le des, a ver, espérate. A ver, ahí está apagado. ¿Ves? Ya lo apagas y el mouse deja de funcionar. Y recomiendo que si tú te compras la Lenovo y haces esto, pues apágalo, porque así tú ahorres batería, ¿verdad? Para que no consumas toda la batería muy rápido. Presionamos aquí y presionamos también el lado izquierdo. Así que en cuanto a la experiencia con el mando, pues lógicamente la Lenovo destroza a la de Asus. Y miren también la calidad de imagen. Ambas vienen con una aplicación similar. Vienen con una aplicación similar que tú le das aquí, por ejemplo, la de Asus, tú le das a este botón. De este lado te despliega un menú. En este menú tú vas a poder sacar, ¿verdad? Vas a poder ver algunas características como la energía. Vas a poder abrir el teclado. Vas a poder aumentar la capacidad de la consola. Vas a poder crear perfiles. Vas a poder también ver el rendimiento de la consola en ese momento, porque tiene un monitor que si tú lo apagas, fíjate que le damos aquí y fíjate cómo se apaga y prende el monitor para nosotros ver cómo van los juegos. También en la Lenovo tenemos algo similar. Aquí tenemos para nosotros bajar y aumentar el brillo, igual que aquí, para subir y bajar volumen. Para nosotros también configurar la parte de las conexiones inalámbricas, tanto el Bluetooth 5.2 como el Wi-Fi 6E, ya que ambas vienen con esta tecnología Wi-Fi 6E en ambos casos. También me encanta que la Lenovo, fíjate cómo te deja cambiar la resolución. Esto es en caso de que tú tengas problema con algún juego, que ese juego sea muy potente. Entonces tú puedes venir aquí, si el juego te está dando problema de, ¿verdad?, de latencia o algo, pues tú vienes aquí rápidamente, baja la resolución de la consola, baja también la tasa de refresco y de esta manera vas a tener más fluidez en los videojuegos. También tiene un tema de rendimiento. Aquí te dice la batería de la consola y la batería de los dos mandos, porque una vez que tú separas estos mandos, pues ya estarían trabajando la batería interna que tiene cada mando. Y fíjate dónde te dice el porcentaje. Me dice que el derecho tiene un 91% y el izquierdo tiene un 100%. Esto sucede porque yo lo estuve usando como mouse y por eso la batería aquí se descarga más rápido. Por eso te recomendé hace un rato que si dejas de usar el lado derecho como un ratón o como un mouse, pues te recomiendo que lo apagues, porque si lo dejas encendido vas a consumir más batería en el lado derecho. Aquí tiene ya otra característica. Aquí también podemos ponerlo en rendimiento, equilibrado o eficiencia. Esta es la modalidad de alimentación. Esto tú pones ¿verdad?, la unidad de alimentación de acuerdo a tu necesidad. Si quieres que sea la consola eficiente, pues la pones en eficiencia. Si quieres que sea equilibrado o si quieres puro rendimiento, pues lógicamente la pones en rendimiento. Si sientes que se está calentando mucho, pues también puedes activar el ventilador con tan solo presionar ese botón. ¿Ve? Al igual que la de Asus tiene también un montón de funciones que tú vas a poder configurar. Siento que aquella está más completa, porque fíjate que aquí tenemos es como muy limitado, no tiene tantas funciones como la Lenovo, pero trabaja. Ambos hacen un excelente trabajo. Si cerramos aquí y abrimos de este lado, fíjate también que aquí tenemos la opción de nosotros poder ver los contenidos y de una manera más fácil nosotros poder actualizar ¿verdad?, los programas que traen ambas consolas para nosotros tener un buen funcionamiento. Y debo decirte que en ese sentido están casi parejas porque las dos trabajan muy bien. Le damos un vistazo a nivel de diseño. Fíjate aquí en la parte de arriba, donde tenemos, es casi lo mismo. Aquí tenemos botón subir, bajar volumen. Aquí tenemos también botón y subir, bajar volumen. Aquí tenemos una entrada con 3,5 milímetros en la Asus.
Aquí tenemos una entrada con 3,5 milímetros híbrida. Por aquí también capturamos audio y podemos expandir el audio a través de un auricular alámbrico. También por aquí disipamos el calor en la Lenovo por aquí arriba, y por este lado también la Asus disipa el calor por aquí arriba, por estos dos lados, y también disipa el calor por aquí, por la parte de abajo. Fíjate cómo se vería la Asus en la parte de abajo, y mira la Lenovo cómo tiene estas rejillas de ventilación. De un lado tiene el ventilador y del otro lado solamente disipa el calor. La verdad es que se siente muy bien, el aire lo tira con muy buena velocidad, y la experiencia que he tenido, pues debo decirte que no he tenido problemas de temperatura, de que la consola se me haya colgado o que se me haya reiniciado por temas de temperatura. En cuanto a los botones, es casi lo mismo, tenemos la misma posición en los botones, ambas trabajan muy bien. La Lenovo tiene más botones, siento también que están como mejor optimizados, a pesar de que la consola es más grande. Yo al principio tenía un poco de miedo, pensaba como que iba a ser más incómoda, pero debo decirte de que no, me sorprendió. La Asus también es cómoda, pero me sorprendió de la manera que colocaron los botones en la Lenovo, y no hay ningún problema a la hora de jugar. Esto que tú ves acá en la Asus, esto es algo opcional, que esto es un accesorio que yo compré aparte, que lógicamente se lo voy a poner más tarde, se lo voy a poner acá. Y en la parte de abajo hay un tema importante aquí abajo, y es que fíjate, la Asus no tiene ningún botón, y aquí tenemos una entrada USB-C. Esta entrada es importantísima porque es una entrada USB-C 4.0 que viene con tecnología para enviar imagen a través de un DisplayPort 1.4, ya que esta suministra un montón de energía por aquí para nosotros conectar un monitor externo. Y de hecho, en las pruebas que yo hice, yo conecté un monitor externo por este USB-C y tuve algunos problemas para que la imagen fuera fluida. Sin embargo, una vez que lo conecté aquí en la parte de abajo, pues trabajó sin mayor problema, y me encantó de la manera que resolvieron esto. Digamos la parte donde voy a darte mi opinión y decirte lo bueno y lo malo entre una y otra consola. Voy a empezar hablando del audio. En cuanto a la calidad de audio, gana la Asus. Siento que tiene una mejor calidad de sonido, se escucha brutal. No sé qué rayo pensaron en Lenovo, porque ellos lo certifican como un buen sonido, pero ya como experiencia y como ya disfrutando la tecnología entre uno y otro, vas a notar que el audio va mejor en la de Asus. En cuanto a todo lo demás, gana la Lenovo. En cuanto a pantalla, en cuanto a el mando, esta opción de que tú puedes retirar los mandos, también gana la Lenovo. Me gusta el tamaño de pantalla, como ustedes vieron al inicio, pues tanto el tamaño como la resolución de la pantalla, vas a notar que la Lenovo es mucho mejor. Así que en cuanto a la parte táctil, es algo interesante, y es que la Lenovo responde también en la parte táctil, pero yo siento que es muy haragana esta tecnología que colocaron, porque a veces yo le doy y siento que tarda mucho en responder en la parte táctil. En cuanto a la disipación de calor, está mejor la Lenovo. Esta disipa bien el calor, pero tú vas a sentir que se calienta mucho más que la Lenovo. Si tú las pones las dos, por ejemplo, una partida de 1 hora, y pones los ventiladores en turbo en ambas circunstancias, tú vas a notar que el caliente es más fuerte en la de Asus. Esto no quiere decir que la de Asus se frisa o se reinicia por temas de temperatura. No, esto no pasa. Yo estoy hablando del vapor que sacan ambas. Tú vas a sentir que este caliente es que molesta un poco más en la de Asus, a pesar que la de Asus lo tira para acá arriba, lo expulsa hacia aquí arriba, pero en ocasiones yo siento que ese caliente viene hacia mí y es un poquito molestoso.
En cuanto a la Lenovo, disipa también el calor por aquí y también lo disipa en esas dos ranuras que tú estás viendo aquí en la parte de atrás. Y la Asus lo disipa solamente por aquí. A nivel estético, pues las dos vienen con un buen diseño, pero Asus debarató Lenovo le gana con mucho a Asus en cuanto a la estética, por muchas razones. Primera razón, viene con esta base de serie. Viene con esta base de serie. Fíjate que para tú pararla es muy sencillo. En caso de que tú quieras usar la consola así, pues simplemente abres esta parte, algo que no tiene la de Asus. También la de Asus no trae un estuche. Por ejemplo, si tú la compras, tienes que obligatoriamente comprar un estuche aparte, algo que no pasa con la Lenovo, ya que incluyen un estuche buenísimo, un estuche de muy buena calidad, y en este sentido pues también le damos punto a Lenovo. Recuerda que en precio ambas salieron en $700, la versión más básica, ya que la Lenovo viene con una versión de 512 GB y una de 1 TB. Esta viene una sola versión de 512 GB y viene con 16 GB de RAM en ambos casos. El procesador también es de AMD, pero gana la Lenovo porque el puerto micro SD no hubo ningún problema. Yo instalé una memoria de 1 TB, he estado instalando aplicaciones, videojuegos y puedo ejecutar esos videojuegos y esas aplicaciones sin ningún problema en la Lenovo Go. Sin embargo, en la Ali tuve muchos problemas con esta consola, ya que la tarjeta micro SD la reconocía, pero me daba muchos problemas. Y de hecho, regresé la primera consola, la regresé a la tienda, me dieron otra nueva y la nueva vino también con ese problema. Parece ser que las de Asus están viniendo con ese problema de serie, algo que gracias a Dios no me pasó con la Lenovo, ya que no he tenido ningún problema en cuanto a poder ampliar el espacio de almacenamiento a través de una tarjeta micro SD. Otra cosa que quiero destacar, y sé que no es tan relevante, pero lo voy a mencionar, y es la interfaz. Ambas vienen con aplicaciones nativas. A través de esa aplicación tú presionas un botón y ahí vas a desplegar un menú, ahí vas a poder abrir las aplicaciones más importantes de videojuegos. También vas a poder jugar un poco con el rendimiento de ambas consolas. Esas tecnologías están similares. En ambos casos trabajan bien, tanto la parte de la Lenovo como la Asus. Las aplicaciones nativas que vienen con las consolas pues trabajan muy bien. Y me encanta que a través de un botón tú vas a poder ir directamente a tu biblioteca de juego o vas a poder abrir la aplicación de videojuego que tú más uses, ya sea Steam, ya sea Uplay o cualquiera de estas aplicaciones. Y me gustó que Lenovo también pensó en esto y en esta consola lo incorporó y trabajan muy bien. Conclusión final por parte mía, pues sin dudarlo me voy con la Lenovo Legion Go. Cuestan casi lo mismo. Yo vi que recientemente Asus bajó $100 al precio de esta, y no es para menos, porque me imagino yo cuando ellos vieron todas las prestaciones que Lenovo colocó en esta, pues dijeron, si la dejamos en $700 no vamos a vender ninguna, porque Lenovo tiró la casa por la ventana colocando todo este nivel de tecnología. Mandos que puedes separarlo, este mando lo puedes usar como un mouse, una pantalla más grande, mejor calidad gráfica, y por eso por eso en Asus decidieron bajarle $100. Ahora mismo esta está en $600 y la Lenovo Legion Go, la básica, viene también en un precio de $700. Si tú me pones a elegir a mí entre una y otra, sin dudarlo me voy con la Lenovo. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si la compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.